Compañeros maestros, muy buenos días. Mi nombre es Damián Pérez de Consultoría Educativa y el día de hoy traigo para ustedes un video que en lo personal me causa mucha tristeza. Vamos a hablar sobre el lamentable suceso en Torreón, donde un estudiante lleva dos armas de fuego, una de bajo calibre y una de alto calibre, y con ellas ataca a maestros y alumnos. Como lo vemos aquí en la nota, con los créditos de Grupo Milenio, dice: la mañana de este viernes 10 de enero, un estudiante de sexto grado de primaria abrió fuego en la escuela, mató a una maestra y dejó al menos 6 heridos antes de suicidarse, informaron las autoridades. Ya este suceso muy probablemente se ha conocido por la mayoría de ustedes, pero la intención de este video es observar qué es lo que se debió haber hecho, observar qué es lo que incita al alumno a llegar a este punto. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, siempre que un estudiante agarra un arma de fuego, se va sobre la escuela, ¿sí? Son muy pocas las ocasiones en que el alumno, el niño, el adolescente que agarra un arma, la descarga en su propio hogar o en algunos otros recintos o instituciones. Siempre, la mayoría de los casos es en las escuelas. Bueno, ¿por qué? Vamos a analizar estos directrices para nosotros, utilizando este ejemplo, esta lamentable situación, nosotros acrecentar nuestro conocimiento en cuestión de protocolo escolar, sobre seguridad y en cuestión de acoso escolar o violencia. Pues bueno, vamos a iniciar con lo que debió haber sido, ¿sí? Recordemos, nosotros como maestros estamos regidos por una serie de protocolos, los cuales desde evaluaciones anteriores se han manejado y han venido en los exámenes preguntas sobre los protocolos. En estos protocolos pues son manuales oficiales que se vierten desde lo federal hasta lo estatal, y en dichos manuales se dice qué hacer en determinados casos. ¿Cómo sucedió la situación? Según la Secretaría de Seguridad Pública, se comenta que el niño le pide permiso a la maestra para ir a cambiarse de pantalón. Posteriormente, después de que el niño se sale del aula, se tarda, la maestra va detrás del alumno a buscarlo, porque ya se tardó de cambiarse el pantalón, y donde lo encuentra, no sé dónde lo encontró, ¿sí? No sé si se fueron directamente al baño a sacarlo o estaba en otra área. Donde lo encuentra, observa que el estudiante trae las armas. Ahí comienza una serie de discusiones, una serie de intercambio de palabras, y es donde comienza el tiroteo, ¿sí? Ahí es donde comienza el tiroteo. ¿Qué estuvo mal ahí? ¿Sí? No, aquí recordemos que esto es la información que da la Secretaría de Seguridad Pública. En ningún caso sabemos cuál fue la realidad, ¿verdad? Porque no estuvimos ahí, pero nosotros debemos analizar sobre la información que tenemos. Entonces, en primera instancia existe un protocolo, ¿sí? En caso de esto que sucedió, ya sea disturbio, ¿sí? O balacera, ya sea interna o externa al plantel. Todos estos protocolos nosotros los manejamos en nuestro curso de seguridad y salud escolar. Ahí es donde se da la información totalmente amplia sobre lo que voy a hablar. La primera situación es que cuando se observa que un alumno porta un objeto detonante, ya sea una pistola, una bomba, o incluso
un cuchillo, ¿sí? No, nosotros como docentes, si yo soy un docente el que lo observo, yo como docente tengo que dar inmediato aviso a mi directivo o al encargado de la comisión de seguridad escolar dentro del plantel. ¿Por qué ellos? Porque ellos son las dos personas que la Secretaría de Educación debe de, a través de diplomados, a través de cursos, debe de capacitar en protocolos, tanto para primeros auxilios como protocolos en diferentes tipos de situaciones, como presencia de abejas, incendio, descargas eléctricas, en este caso balaceras, ¿sí? Entonces, la maestra, no sé, bueno, según la información del Secretario de Seguridad Pública, la maestra no debió haber intercambiado absolutamente ninguna palabra con el estudiante, ¿sí? Ve que el estudiante trae pistolas, trae armas, según el protocolo, tiene que dar aviso al directivo o al encargado de seguridad escolar. Ahí es donde termina eh, en cuestión de la acción de la maestra sobre la activación del protocolo, ahí es donde termina. ¿Por qué? Porque ya como docente tienes que dar aviso al directivo, al encargado de seguridad escolar e ir a tu aula o al espacio que está destinado en ese momento, ¿verdad? Porque tú tienes que estar con tus estudiantes. Eso es un grave error que se comete en las escuelas, que se te cae el niño y rápidamente dicen, a ver, ¿de quién es? No, pues es de la maestra fulanita. Bueno, órale, que ella se encargue, que ella lo atienda, que ella todo, y el directivo no hace nada, ¿verdad? Simplemente avienta la pelota. Bueno, eso es totalmente incorrecto. Desgraciadamente es una práctica que así se hace en las escuelas, en donde pues no debe ser así. Es el directivo es el encargado de llevar el proceso. ¿Por qué? Porque lo dice la normalidad mínima de operación escolar. Ningún grupo debe estar sin maestro. Entonces, si a ti se te cae el estudiante, por lógica, si vas a estarlo atendiendo a él, vas a dejarse atender el grupo, y eso no se puede. Y aparte, no está en los protocolos. Entonces, yo como docente, mi ámbito de acción termina cuando yo doy aviso, porque eso es lo único que tengo que hacer, dar aviso y regresar a mi aula. Ahora sí, ya diste aviso al director o al encargado de seguridad escolar. ¿Qué van a hacer ellos? Guardar la calma, que es la primera acción que siempre debe estar en cualquier protocolo, guardar la calma. Posteriormente de guardar la calma, vas a, a llamar al 911 rápidamente. Pero aquí sí son acciones que se tienen que hacer en segundos. Llamas al 911 y rápidamente das la alerta al interior de la escuela. Todas las escuelas deben de tener una alerta, ya sea un toquido especial de timbre o una alarma, ¿sí?, sonora. Entonces habla 911 en ese momento, activo, ¿sí?, la alerta. ¿Y qué es lo que deben de hacer los docentes en este caso? Cuando escuchan la alerta especial sobre estas situaciones, y más los estados en los que los niveles de inseguridad hacen que pues haya balaceras muy constantemente, aquí es el único protocolo, bueno, es uno de los únicos protocolos en donde al escuchar la alerta, la alarma o el aviso, los alumnos no van a salir de las aulas. Las aulas se convierten en el lugar más seguro. Si hay alumnos en el patio o en los pasillos, deben de ir al salón más cercano o al grupo más cercano. ¿Ok? Entonces, se llama al 911, se activa la alerta, se vigila que nadie esté fuera de las aulas y zonas administrativas. Si existen padres de familia, se les invita a que, en el caso de que sea una balacera externa a la escuela, se les invita a que pasen a la escuela. En el caso de que sea una balacera interna dentro del plantel, se les invita a que pues se alejen, ¿verdad? Que para su mayor seguridad, aunque sabemos en la realidad que pues el papá al momento de escuchar una alerta, él se va a ir sobre sus hijos. Y han pasado casos aquí en Nuevo León donde se está la balacera en la calle y los papás ahí están, salen de sus casas a ir a la escuela para ver cómo está su hijo, a pesar de que la balacera ahí está. O sea, ha habido incluso balaceras que han sido dentro a la hora de entrada, donde hay 1000 gente,
y los papás no huyen, o sea, los papás siempre van a querer estar sus hijos. Entonces, ¿esto qué hace? Sí, tenemos muchos protocolos oficiales que de repente suenan como que fuera de lógica o que no con mucho sentido común, pero bueno, así son los protocolos, así se tiene que trabajar, o sea, aunque yo diga, pues no, es imposible que eso se haga, bueno, pues aún así, el protocolo se tiene que trabajar, ¿por qué? Porque así se deslindan responsabilidades, ¿sí? Se deslindan responsabilidades y una probable negligencia. Si tú sigues el protocolo, no va a haber problema. Si tú te saltas algún paso del protocolo, puedes caer en negligencia. Entonces, en primera instancia, ya sabemos que pues ahí la maestra debió haber actuado de una forma diferente según la información que da la Secretaría de Seguridad Pública. Que pudo haber cambiado o no la situación, no sabemos, ¿verdad? Pero sí debemos nosotros de saber que tenemos que ser muy respetuosos de los protocolos, siempre, siempre, bien respetuosos de los protocolos. Ya el protocolo extendido, como les comento, lo tenemos en nuestro curso de seguridad y salud escolar. La información para este curso está aquí, lo voy a dejar en los comentarios, lo voy a dejar en la parte de la descripción de este video. Entonces, el gobernador de Coahuila dice que el colegio fue evacuado y custodiado por elementos, ya que pues termina la amenaza cuando el estudiante se quita la vida. ¿Sí? Entonces, ahí pues digamos, ya el arribo de las fuerzas de seguridad pues ya fue nada más para controlar la situación. Culpan a un videojuego de las acciones que cometió el estudiante. Y ahora vamos al segundo punto de este video, a la segunda parte. O sea, le culpan a un videojuego. Eso lo dijo el gobernador del estado. Un videojuego que está obsoleto. Un videojuego que sale en el 2012. Que es imposible que un estudiante ahorita lo juegue porque para empezar es para computadora. Es un juego que no tiene gráficos surrealistas como para poder incitar o estimular a un estudiante a hacer esas acciones, pero pues dijeron que era eso porque traía una playera con ese nombre de ese videojuego, pero pues muy bien sabemos que puede ser un ropa que compran en algún lado, incluso hasta de segunda mano, y pues es lo que tienen y es lo que se ponen, ¿verdad? Entonces, pero sí, aquí es donde a mí me causa mucho ruido del por qué tan prematuramente decir que es a causa de un videojuego y va a colisión con lo que les comenté al principio del video, porque siempre las escuelas. Pues lo que sucede es que los planteles educativos en muchas de las ocasiones son quienes generan exclusión a través de las actividades que se llevan a cabo, ¿sí? ¿Cómo es eso? Desde nuestro sistema educativo en general, a través de las actividades que se llevan a cabo dentro de los planteles que son ordenadas por nuestros superiores, estamos hablando de supervisión, oficina regional, Secretaría de Educación del Estado, Secretaría de Educación Pública, se llevan a cabo actividades que muchos vamos a pensar, o muchos podemos decir que son buenas, actividades buenas, pero pues en la realidad lo decimos y lo pensamos porque así hemos siempre visto la educación y nunca ha cambiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividades, por ejemplo? Una actividad que ya no debería de existir en las escuelas es por ejemplo, el concurso de oratoria. Otra actividad que ya no debería de existir en las escuelas, el concurso de escoltas, concursos de banda de guerra, ¿sí? ¿Por qué esos concursos no? Porque lo dice específicamente la normalidad mínima de operación escolar,
que todo el tiempo escolar debe de dedicarse a actividades de aprendizaje. Y las actividades de aprendizaje para nuestro modelo educativo son la atención a los aprendizajes esperados. Entonces, nosotros, si como maestros te hacemos una actividad que no atienda ningún aprendizaje esperado, esa actividad está de más. Por ejemplo, hay escuelas que dicen vamos a hacer una kermés, vamos a hacer una función de cine, vamos a traerles un show de payasos, actividades que se hacen para recaudar fondos para la escuela y tú dices, ¿verdad? Oye, pues es que está bien porque la escuela necesita dinero, porque nadie da dinero, sí, ok, todo está bien. Pero la normalidad mínima de operación escolar es muy clara y dice que desde el primer segundo de la mañana hasta el último segundo de la mañana los niños tienen que estar en actividades de aprendizaje. Entonces, si yo saco un niño para que se aprenda un speech, un discurso de oratoria, y no solamente sacas al niño, también sacas al maestro, ¿sí? Entonces ahí estás descuidando ambos. Ahora, eso es por la cuestión de la normalidad mínima y donde se dice que todo el tiempo escolar debe utilizarse en actividades de aprendizaje. Igual en la escolta también, tienes que sacar a 6, 7 niños de su salón, de sus actividades diarias, tienes que también sacar un maestro y estás sobre esa actividad. ¿Qué es lo que causan estas actividades aparte de que no atienden a la normalidad mínima de operación escolar? Pues lo que causan es que son actividades para niños seleccionados, ¿sí? ¿Cómo es eso de niños seleccionados? Pues sí, nada más los de 10, nada más los bien portaditos, nada más los que tienen el recurso económico para comprar los uniformes, comprar los aditamentos que se necesitan para dicha actividad. Entonces hay muchos estudiantes que toda su vida quedaron fuera de estas actividades, que toda su vida no tuvieron esos reconocimientos. Entonces aquí se causa la exclusión. O sea, estás excluyendo. ¿Por qué? Porque para esta actividad solamente 7 y esos 7 tienen que ser los mejores. Si te fijas, este niño está en 6º año. O sea, ya tuvo preescolar, ya tuvo primaria y no sabemos si este niño en algún momento él quiso participar en alguna de estas actividades que no deben de existir en la escuela, pero pues que por su cuestión cognitiva o por alguna otra cuestión o económica no lo dejaron. O sea, nosotros tuvimos un caso hace como 3 años en un municipio del sur de Nuevo León de un estudiante que se suicidó después de que la maestra le dijo que no podía participar en el bailable. Los bailables también, si no son de la clase de artísticas y si no es con la participación de todos los estudiantes, no deben de existir. ¿Sí me explico? ¿Por qué la clase de artísticas? Porque en esa clase, la clase de arte, es donde va a verse el aprendizaje esperado que tiene que ver con la expresión corporal, ¿verdad? O la danza. Entonces, en este caso, en la escuela hicieron un bailable, pero un bailable de niños seleccionados, o sea, hubo exclusión. Entonces el niño se suicida después de que la maestra le dice que él no puede participar en el bailable porque no tiene el dinero para el vestuario. ¿Sí explico? Entonces, obviamente, pues no solamente fue eso, obviamente el estudiante ya traía consigo cuestiones familiares, cuestiones también dentro de la escuela, donde pues no se detectó, ¿verdad?, esos problemas de depresión o ansiedad. Entonces, aquí qué es lo que vemos, que si una actividad que tú generas en la escuela es solamente o exclusiva para algunos estudiantes por cuestiones cognitivas, cuestiones monetarias, entonces es exclusión. Se habla del videojuego, pero nosotros sabemos ahorita en la realidad que más que los videojuegos, lo que está causando en los estudiantes ansiedad es el uso de dispositivos como celulares o tablets, incluso no para videojuegos, simplemente quitar el YouTube a un niño, ¿sí? Y observa rápidamente el problema de ansiedad que se le da, pero no por eso el estudiante va a ir a hacer un tiroteo. O sea, sí causan una dependencia los videojuegos, causan una dependencia los dispositivos del YouTube, pero no es para que el estudiante vaya a un tiroteo. Ahora,
¿Qué otra acción causa exclusión? Tenemos también los festivales del Día del Niño, las posadas navideñas, tenemos también el Día de las Madres, tenemos una serie de actividades que no deben de existir porque se está usando el tiempo escolar y la normalidad mínima lo dice. Todos los días del año debe de haber clases. Los maestros y los estudiantes deben de iniciar puntualmente sus clases. Y estos festivales o estas festividades que nosotros sabemos que es cultura y tú vas a decirme, no maestro, ¿cómo no debe de haber Día del Niño? ¿Cómo no debe de haber honores a la bandera? ¿Cómo no debe de haber formaciones en la entrada? Pues por eso mismo se eliminan esos aspectos. Por eso mismo se eliminan esos aspectos porque ya la normalidad mínima de operación escolar lo dice. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que estas actividades donde Pedrito, que no tiene los 100 pesos que le cobran para el Día del Niño, pero pues tampoco puede quedarse en su casa ese día porque su mamá trabaja, su papá trabaja, y pues ese día, y pues la escuela tampoco le puede negar el acceso, pues ahí va Pedrito sin pagar sus 100 pesos y pues se queda viendo, ¿verdad? Cómo sus compañeros disfrutan de los juegos, disfrutan de los regalos, disfrutan del pastel, disfrutan del refresco, de la hamburguesa o X o Y. Entonces, ¿qué genera eso? Exclusión. ¿Cuántos casos no conocemos de estudiantes que toda su vida pues nunca pudieron pagar el Día del Niño ni la posada? Nosotros como maestros pues ahí andamos, nos duele el corazón y todo y pues ¿sabes qué? Yo le pago el boleto o yo le doy de mi comida o X o Y, pero pues sabemos que la estudiante resiente eso, o sea, la escuela no debe de ser un motivo de exclusión. Ahora, eso estamos hablando simple y sencillamente de actividades escolares, ¿sí? Estamos hablando del tema de actividades, ¿por qué? Porque es lo que nos están marcando la normalidad mínima de operación escolar. Pero pues en la realidad también hay cosas que pueden darse entre maestro y alumno, ¿sí? Como problemas de violencia o acoso del maestro hacia el estudiante, ¿sí? Regaños constantes, malas palabras, castigos innecesarios, carga escolar exagerada en tareas, actividades. Y luego, aparte de eso, la problemática que trae el estudiante desde su hogar. O sea, si nos ponemos a pensar, el decir es que un videojuego fue el culpable, ¿no? O sea, primero, observa la cuestión de la familia y cómo el estudiante tuvo acceso a esas armas. ¿Por qué no se le escucha o no se le atendió cuando dio los primeros síntomas de agresividad, de depresión, de violencia, de exclusión? ¿Sí? ¿Por qué no se dieron cuenta? Ni los papás y en la escuela, pues tampoco. ¿Sí? Sucedió también, ya van a ser 2 años, de un tiroteo también en un colegio aquí en Monterrey. Pues el estudiante ya en secundaria, o sea, todos los años que han pasado y nadie detectó esos tipos de acciones. ¿Por qué sucede eso? Pues sucede porque nosotros como maestros y también los padres de familia no estamos capacitados en la detección temprana de este tipo de acciones. En países como en Estados Unidos, donde es muy común que sucedan estas situaciones lamentables, ahí sí se preocupan por tener una detección temprana de estas actitudes o estas acciones que pueden desencadenar un suceso como el que estamos describiendo. Pero aquí en México, pues no, incluso pobremente conocemos los protocolos o el qué hacer en caso, o sea, ya es una cuestión donde
Se conjuga todo, se conjuga el problema social que trae el estudiante. El problema social me refiero a si le hacen bullying, si lo está acosando un compañerito, un maestro, el problema social que trae, el problema familiar que trae, no sabemos qué está viviendo en la casa, y luego el problema escolar, ¿sí? Donde la misma escuela está generando actividades de exclusión. Aunado a eso, pues el problema de la ignorancia de parte de la institución educativa, ¿sí? Donde la ignorancia es tal que el niño se descalabra y ahí va la maestra rápido a ponerle un, un trapo con las manos descubiertas, por ejemplo. Capaz, no, si nosotros sabemos que por higiene no puedes tener contacto con sangre, aunque sea de un niño. Ahora, la maestra va y ya le está tratando de detener la hemorragia y el director, no maestra, llévelo a la clínica, al hospital, a X o Y. Suben al niño al carro y se lo llevan. No, está totalmente mal. Pero pues, ¿qué nos queda si sabemos que si yo le hablo a la ambulancia, pues el niño se me desangra? ¿A qué hora va a llegar la ambulancia? Esa es la realidad. El niño se me desangra porque pues la ambulancia se va a tardar ¿cuánto? 40, 50 minutos, una hora. Ya se ha pasado en municipios de aquí de Nuevo León, de Coahuila, donde una niña se cayó, se resbala, se cae del segundo piso, los maestros siguen el protocolo. De hecho fue una escuela de Ciudad Castaños, Coahuila. Los maestros siguen el protocolo, no la mueven y todo, hablan, pues que no hay ambulancias en ese pueblo, en esa ciudad no hay ambulancias, pero van a mandar a una camioneta de protección civil después de que termine de regar los árboles de la casa del alcalde. Pues bueno, los maestros siguen el protocolo, gracias a Dios no había fracturas expuestas ni nada, ¿verdad? Llega la camioneta de protección civil, se llevan a la niña porque no traían ni una camilla ni nada, se llevan a la niña en una silla de esas naranjas que están en las escuelas, una silla, la sientan en una silla, la suben a la caja de la camioneta y se la llevan después de que se cayó. Y eso es verídico, eso me lo contaron a mí en un curso aquí y por allá, o sea, entonces ¿qué sucede? Que también el sistema nos obliga a cometer esas negligencias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y como siempre, de todo debemos de sacar lo positivo, a pesar de que la noticia sea lamentable, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es estar preparados, compañeros, estar preparados, y no solo para la balacera, para todo. Tenemos que conocer los protocolos de pies a cabeza, tenemos que hacer simulacros en las escuelas, tenemos que tener o crear un programa de detección de actitudes o acciones o identificación de niños en vulnerabilidad para desarrollar agresividad o desarrollar este tipo de situaciones, ¿sí? Y no solamente debe de ser preocupación de los maestros, también debe de ser preocupación de los padres de familia, porque aquí en este caso el niño mata a la maestra, deja heridos a otros estudiantes y a un maestro más. Entonces, esto no es una cuestión nomás de decir, vamos a ver al niño, no. O sea, es el niño y es la comunidad quienes deben de, por la seguridad de sus mismos hijos y estudiantes, deben de conocer estos protocolos. Deben de haber acciones como el uso de mochilas transparentes, porque ya incluso ahorita hasta es un problema hacer la operación mochila. Ya tú le revisas la mochila a un estudiante y si el padre de familia determina que eso violentó su privacidad, se va a derechos humanos contra ti. O sea, entonces el uso de mochilas transparentes, el uso de la revisión o la observación constante de lo que los estudiantes cargan en la ropa, qué es lo que se lleva, porque pues el estudiante dice, se fue a cambiar el pantalón, bueno, ¿qué se está llevando? ¿Qué es lo que está sacando? ¿Se llevó la mochila completa? ¿Se llevó solamente el pantalón? O sea, por nuestra seguridad y por la de nuestros alumnos,
tenemos que desarrollar esos elementos en las escuelas que a lo mejor van a ser extraoficiales, pero pues van a llevar con seguridad a nuestros estudiantes y a nosotros como maestros, porque así pasó aquí en Monterrey y así pasó en Torreón. El estudiante se va sobre los maestros. El estudiante se va sobre el maestro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la institución es la que está generándole exclusión. La institución es la que está generando actividades donde el estudiante no solamente se siente acosado o violentado por sus compañeros, sino también por la institución educativa. Entonces, compañeros maestros, hasta aquí voy a dejar el análisis y la opinión sobre el lamentable suceso y un llamado a todos para capacitarnos, aunque yo no sea de seguridad escolar, o sea, capacitarnos, porque el conocimiento del protocolo nos puede salvar de una situación lamentable en el momento y de posibles demandas futuras, ¿sí? Donde te vayan a demandar y por no haber seguido el protocolo te salga sancionado. Entonces, hay que echarle ganas en ese aspecto. Recuerden, mi nombre es Damián Pérez. Les dejo este video en mi canal de YouTube, José Damián Pérez González. Suscríbete, activa la alerta, da like y acuérdate que entre mis suscriptores voy a estar rifando libros en apoyo a la evaluación de admisión, doble plaza, promoción horizontal, que es lo que antes era carrera magisterial, y promoción vertical, que es ascenso. También te paso mis redes sociales, en Facebook la página Consultoría Educativa y en Facebook también la página Maestro Damián Pérez. Como siempre les deseo éxito, compañeros.